Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea y tengo el gusto de estar de nuevo con ustedes para una nueva catequesis de este que llamo yo catecismo evangélico. Quizá a algunos de ustedes les pueda sonar nueva esta manera de identificar el catecismo, pero pues precisamente por eso. Así lo titulo porque quiero poner el énfasis en la buena nueva que supone el resumen de nuestra fe. Lo típico de los catecismos ha sido enseñarnos los mandamientos, las obligaciones, los sacramentos que tenemos que recibir, es decir, más bien describir una serie de compromisos y obligaciones con las que tenemos que cumplir para vivir o para llegar a ser cristianos. Pero si somos fieles a la idea básica del catecismo, obviamente que catecismo viene de catequista, o catequista viene de catecismo, de todas maneras es prácticamente igual, ¿verdad? Seguramente que, lo que enseñaban los catequistas se llamó catecismo y lo que se propuso enseñar o a quienes se propuso enseñar el catecismo, se los llamó catequistas. A ver, si me expliqué. Bueno, ¿qué es lo más propio? ¿Qué es lo espontáneo que va a surgir en el alma, en la vida, en el corazón de un catequista? No es el gozo, la alegría, la felicidad que le comunica la fe en los misterios de la salvación. Bueno, pues creo que sí. Eso es evangelio. Comunicar la alegría de la fe. Comunicar la alegría de vivir la vida que Jesús nos enseña en la iglesia es evangelio. Por ello, creo que el evangelio, ante todo y sobre todo, el catecismo, ante todo y sobre todo, debe ser evangélico. Y hoy nos enfrentamos al misterio del bautismo. Se han fijado, todos nuestros temas llevan como título complementario el misterio. Es decir, vamos tratando de Dios, hemos estudiado a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Virgen María, al Espíritu Santo, a la Iglesia. Bueno, pues todo ello constituye el conjunto de misterios, es decir, de acontecimientos salvadores que dan contenido a nuestra vida. Porque eso es lo que queremos significar a través de la palabra misterio, un hecho salvador, como son precisamente los sacramentos, acontecimientos salvadores en nuestra vida. Se dio en mi vida el día 23 de diciembre de 1943. Un acontecimiento inolvidable. Y así ha de ser en la vida de todos nosotros, espero. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio y nos dicen también los apóstoles en sus cartas sobre
este misterio del bautismo. Voy a tratar de explicarlo en esta catequesis de hoy. Ante todo, nosotros en el credo decimos: confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Quiero comenzar recordando las palabras de una catequesis del siglo I que dice así: nadie piense que el bautismo consiste únicamente en el perdón de los pecados y en la gracia de la adopción, sino que también, como bien sabemos, el bautismo de Cristo nos otorga el don del Espíritu Santo y es tipo y signo sensible de su pasión. Y a continuación se cita a San Pablo cuando dice: cuando en el bautismo fuimos sumergidos en Cristo Jesús, fuimos sumergidos en su muerte. Por nuestro bautismo fuimos, pues, sepultados con él para participar de su muerte. Pero recordemos que San Pedro había dicho a la gente que le escuchaba el día de Pentecostés: arrepentíos y bautizaos, confesando que Jesús es el Mesías, para que se os perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al decir en la enunciación o recitación del credo, confieso, en lugar de creo, refiriéndonos al bautismo, estamos poniendo un matiz que no cambia el sentido de nuestra fe, sino que más bien añade otro detalle. Y el detalle es que además de creer, hay que proclamar. Pone de relieve que nuestra fe está centrada en las tres divinas personas y que esa fe la proclamamos nosotros a través del bautismo, ya que somos bautizados en su nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Pablo, en la carta a los romanos, escribió lo siguiente: si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. En estas palabras podemos ver que nuestra confesión sobre el bautismo es muy simple y no describe ni mucho menos toda la riqueza que este sacramento implica, a saber, perdón de todos los pecados, particularmente el llamado original, ser adoptados por Dios como hijos, recibir el Espíritu Santo y vivir el misterio pascual de Cristo de una forma definitiva, es decir, asumiendo la nueva vida de hijos de Dios. Falta todavía mencionar el ingreso y pertenencia a la familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia, el reino de Dios. Veamos cómo se anuncia y describe todo este misterio en los evangelios. En los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se anuncia este bautismo en los tres sinópticos, ya que Jesús
no bautiza en su vida terrenal. Hay que esperar el envío del Espíritu Santo para que este bautismo en fuego y agua se administre como Jesús lo había anunciado. Es en el Evangelio de Mateo donde Juan Bautista marca la diferencia entre el bautismo que él administra y el que nos dará Jesús. Fíjense bien, dice: yo os bautizo con agua para que os arrepintáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Ese os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Importante que distingamos el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan es un bautismo simbólico. El bautismo de Jesús es un bautismo real. El bautismo de Juan nos prepara para el bautismo real de Jesús, porque el misterio se realiza a través del misterio que Jesús nos administra por medio de su Espíritu. Si bien ambos usan el agua como signo sensible, el contenido espiritual de cada uno es totalmente diferente. Mateo narra a continuación el bautismo de Jesús, que es una manifestación de su condición humana, en la que quiere asemejarse a los que reciben el bautismo de conversión de Juan. Pero entonces Dios interviene para proclamar que es su Hijo amado, su predilecto, porque Juan vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Es decir, Jesús quiere recibir el bautismo de Juan para asumir su condición de humano pecador. Pero Dios sale por sus derechos diciendo: este es mi Hijo predilecto, y el Espíritu Santo desciende sobre él con una gracia, obviamente, muy especial, semejante a la gracia que nosotros recibimos por medio del bautismo. Hay un texto misterioso en el Evangelio de Lucas en el que Jesús, refiriéndose a su misterio pascual, dice: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Se supone que ese fuego es el del Espíritu, que se manifestará en Pentecostés sobre los apóstoles. El bautismo que él va a recibir, según estas palabras, se refiere a su misterio pascual, su muerte y resurrección. La última referencia al bautismo de parte de los sinópticos es la narración del envío final de Jesús a los apóstoles, encargándoles lo siguiente: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos de todas las naciones. La evangelización, la catequesis. Quienes quieran comprometerse con esa buena nueva, quienes abran su corazón a esa buena nueva,
recibirán el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cuarto Evangelio, por su parte, nos ofrece algunos puntos que describen la naturaleza espiritual profunda del bautismo con las mismas palabras de Jesús. La primera referencia está en palabras de Juan Bautista, con un testimonio semejante al que escuchamos en los sinópticos. Dice: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y posarse sobre él. El que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y se posa, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La otra referencia, diferente pero también importante, en referencia al Espíritu, la menciona Jesús en su diálogo con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, que se refiere obviamente al bautismo y que se requiere para quien quiere participar en el reino de los cielos. Dice: te aseguro que si uno no nace de nuevo, no podrá gozar del reinado de Dios. A menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto significa que ser cristiano es asumir una vida semejante a la de Jesús, una vida movida por su Espíritu. Una vida que será alimentada, motivada, movida por el Espíritu Santo. Una nueva vida que San Pablo describe detalladamente en varias de sus cartas y que conlleva una nueva forma de pensar, de juzgar, de actuar, de amar como Jesús y que se encarna en nuestra propia vida. Nicodemo no entendía lo que Jesús le anunciaba, pero tampoco quiso entenderlo, porque sospechaba que algo muy serio le estaba proponiendo y no quería compromisos. En el mismo capítulo se dice que Jesús estaba bautizando en el Jordán y todo el mundo acudía a él. Sin embargo, este bautismo no es el que encomendara a los apóstoles o encomendará a los apóstoles en el nombre de la Trinidad Divina, sino un bautismo semejante al de Juan. Bautismo de conversión al reino de los cielos. Pues como dice el mismo evangelista, más adelante, aún no había espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Esto también es interesante tomarlo en cuenta. Jesús bautiza, como Juan en el Jordán, a quienes están preparados para entrar en el reino. Solamente para quienes están preparados a entrar y van a escuchar el Evangelio, la buena nueva, y un día serán bautizados con el Espíritu. En el capítulo siguiente, en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, capítulo 4 de San Juan, también le anuncia algo semejante, de forma más velada.
Pero la mujer se fía de Jesús e incluso va al pueblo a anunciarlo. Jesús le dice: todo el que beba de este agua del pozo de Jacob volverá a tener sed, mujer. Pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Obviamente le estaba hablando, como lo dice más adelante el evangelista, del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque de su seno brotarían torrentes de agua viva. Pasemos brevemente ahora a lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles sobre el particular. El bautismo con fuego es el que reciben los apóstoles en Pentecostés cuando las llamas, las lenguas en forma de fuego aparecen sobre sus cabezas en el cenáculo. Así lo leemos. Una vez que comían juntos, después de la resurrección, les recomendó Jesús: no os alejéis de Jerusalén, aguardad a que se cumpla la promesa del Padre de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, vosotros en cambio, dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo se administra por primera vez desde ese mismo día a la gente que se convierte por la predicación de Pedro, porque la gente le pregunta: bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué esperanza tenemos? Pedro les dice: convertíos a Jesús y haceos bautizar, recibir el bautismo. Más adelante, Felipe, cuando Herodes dispersa a la comunidad cristiana de Jerusalén, Felipe el diácono se va a Samaria y ahí lo vemos bautizando. Pero con un detalle, y es que ese bautizo todavía no lleva consigo la confirmación, pero quiere decir que ya se había desarrollado un tanto el ritual del bautismo, porque no se contentaban solamente con el agua, sino que tenían que venir los apóstoles y bajaron a Samaria, Juan, Pedro y Juan, para ungir a estos bautizados con el sacramento de la confirmación. Les imponen las manos para recibir el bautismo y de esa manera queda completo en ellos el rito y el misterio del bautismo. El mismo Felipe aparece después dirigiéndose de Jerusalén a Gaza y bautizando a un administrador de la reina de Etiopía que iba leyendo al profeta Isaías, y después de oír el anuncio de Jesús pidió ser bautizado. También leemos que cuando Ananías visitó a Pablo después de su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, le dijo: el Señor me ha enviado. Jesús, el que se te apareció cuando venías por el camino, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Y entonces a Pablo se le cayeron de los ojos unas como escamas, recobró la vista, se levantó y lo bautizaron. Por lo que toca a las cartas de los apóstoles, brevemente quiero
Decir que sobre este tema encontramos pocas referencias en las cartas paulinas. La referencia más importante es la de su carta a los romanos, donde compara nuestro bautismo con el bautismo pascual de Cristo. Y se escribe Pablo a los romanos: es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él, si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabras con mucho contenido teológico que nos ponen de relieve, pues, cómo se da este nuevo nacimiento en nosotros, el hombre nuevo, Cristo, el hombre del Espíritu, nace a través del bautismo. El bautismo es, pues, ese compromiso de por vida que se renueva constantemente y renueva en nosotros la comunión con el misterio pascual de Jesucristo. Es efectivamente un nuevo nacimiento por la virtud del Espíritu Santo, de modo semejante al nacimiento natural por la virtud de la unión conyugal de nuestros padres. Por ello, este nacimiento también nos caracteriza y condiciona nuestra forma de vida, como nos caracteriza nacer como humanos y nacer como hombres o mujeres. Sí, tal como nacemos, luego vamos a actuar, vamos a vivir. Así también, si nacemos como hijos de Dios, si nacemos del Espíritu, ese nacimiento debe de calificar y condicionar nuestra vida. En términos semejantes, escribe San Pedro en su primera carta: el bautismo que ahora os salva no es el hecho de quitar una suciedad corporal, sino el compromiso con Dios de una conciencia honrada, fundado en la resurrección de Jesús el Mesías. Un compromiso de vida, una vida nueva, como criaturas nuevas, hijos de Dios, que ya él nos lo había dicho también en otra de sus cartas, la carta también, en la misma carta de Pedro, y que algo de eso nos dice San Pablo también en la carta a los Efesios. Sois linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo adquirido por Dios. Concluyendo, podemos decir y mencionar la necesidad de catequizar a nuestros católicos sobre el verdadero sentido de bautizar, el verdadero sentido de nuestro bautismo que hemos recibido, de bautizar a los niños y a los adultos. Por una parte, el compromiso compartido por la familia de vivir esa nueva vida, inspirados y movidos por el Espíritu Santo, y por otra, la disponibilidad a crear las circunstancias de vida que hagan posible ese compromiso, esa nueva vida. Bautizar a los niños es compartir con ellos la fe de la familia, que ha de ir seguido de una educación cristiana en su vida. Bautizar a los adultos es darles la oportunidad de hacer esta opción personal por Cristo. Pues que el Señor nos conceda vivir este gran misterio de vida
del Espíritu a través del bautismo que hemos recibido. Paz y bien.